La lluvia golpeaba el techo de su casa en el barrio de Victoria, y Milagros Esperanza escuchaba ese sonido familiar mientras revisaba las historias clínicas de sus pequeños pacientes. La jornada en la clínica infantil de la calle Colón terminaba tarde. La epidemia de gripe llevaba 3 semanas causando estragos entre los padres. El cansancio se acumulaba, pero el trabajo de pediatra siempre exigía una dedicación total. Hoy habían pasado por su consulta 23 niños, desde bebés hasta adolescentes de 14 años. Cada caso requería atención. Cada madre necesitaba tranquilidad y explicaciones. Milagros dejó la última ficha de un paciente y se frotó el puente de la nariz. El dolor de cabeza se hacía notar tras un largo día. Miró el reloj. Eran las 9:30 de la noche. Normalmente, a esa hora ya estaba en casa, ayudando a Bautista con la cena, o simplemente sentada en un sillón con un libro. Pero hoy se había tenido que quedar por una llamada de emergencia. Uno de sus pacientes habituales, un niño llamado Emilio, tenía fiebre alta. Bautista Herrera entró en la cocina con una carpeta en las manos y una expresión de satisfacción en el rostro. Su restaurante, El Fogón Dorado, llevaba 5 años funcionando con estabilidad, pero Milagros sabía que su marido soñaba con algo más. A lo largo de sus años de matrimonio, se había acostumbrado a sus ambiciosos planes, que solían quedarse en eso, en planes. Unas veces quería abrir un segundo restaurante en el centro de la ciudad, otras planeaba poner en marcha un servicio de reparto de comida a domicilio, y otras soñaba con tener su propia panadería. La mayoría de esas ideas morían al cabo de unas semanas de discusiones, cuando se daba cuenta de que no tenía suficiente dinero para llevarlas a cabo. «Tengo algo interesante», dijo Bautista, sentándose frente a su esposa a la mesa del comedor. «¿Recuerdas que te hablé de la posibilidad de ampliar el negocio?» Milagros dejó las fichas de los pacientes y miró a su marido. En 5 años de matrimonio, había aprendido a leer su estado de ánimo en sus ojos. Ahora brillaban con una luz especial, la misma que aparecía cuando Bautista estaba realmente entusiasmado con algo. Tenía la misma expresión cuando le habló por primera vez de su sueño de abrir un restaurante, o cuando le pidió matrimonio a orillas del río Paraguay 5 años atrás. «Enséñame qué tienes ahí», respondió ella, dando un sorbo a su café frío e intentando sacudirse el cansancio de la jornada laboral. Bautista abrió la carpeta y sacó varias hojas con cálculos, planos y fotografías. Lo primero que hizo fue poner delante de su esposa una impresión en color, la imagen de un edificio moderno con grandes ventanas panorámicas y un elegante letrero. La arquitectura recordaba a los restaurantes europeos que habían visto en las revistas de turismo. No es solo una ampliación del restaurante, es un nivel completamente nuevo. El complejo gastronómico Hacienda Mirador es un restaurante de primera clase con capacidad para 150 comensales, un salón de banquetes para 200 personas, una zona de juegos para niños con animadores y una terraza con vistas al río Paraguay, dijo Bautista rápidamente, claramente emocionado. ¿Te imaginas el éxito que tendrá? No hay nada parecido en Asunción. Milagros tomó la foto y la miró con atención. El proyecto realmente parecía impresionante. Nada que ver con el pequeño restaurante familiar de 30 mesas donde trabajaba Bautista. El Fogón Dorado estaba situado en un antiguo edificio de la calle Independencia, con un interior sencillo pero acogedor. El local era muy popular entre los vecinos por su buena cocina y sus precios asequibles, pero no se podía decir que fuera de gama alta. «¿Dónde piensas construirlo?», preguntó ella, estudiando los detalles del proyecto arquitectónico. «En un terreno a orillas del río, en la zona de Carmelitas. Son 3 hectáreas de terreno, con la posibilidad de alquilarlas por 25 años con derecho a compra. El propietario del terreno es don Esteban Rojas. Ya hemos llegado a un acuerdo preliminar con él». Bautista pasó la página. «Aquí están los cálculos financieros. Con una ocupación media del 60%, los ingresos mensuales ascenderán a unos $30,000. Es 4 veces más de lo que gana ahora mi restaurante». Las cifras eran realmente impresionantes. Milagros sabía que el restaurante actual le reportaba a su marido unos $8,000 al mes. Nada mal para Asunción, pero muy lejos de las cifras que él le estaba mostrando ahora. Recordaba lo difíciles que habían sido los primeros años del restaurante. Bautista trabajaba 14 horas al día, cocinaba, atendía a los clientes y se encargaba de las compras. Solo al tercer año el negocio comenzó a generar ganancias estables. «El concepto es interesante»,
admitió ella, hojeando las páginas con la descripción del proyecto. Pero, ¿cuánto dinero se necesita para llevarlo a cabo? Bautista hizo una pausa, como preparándose para la parte más importante de la conversación. Sabía que las siguientes palabras determinarían el éxito de todo el proyecto. $200,000 de capital inicial. Esto incluye el alquiler del terreno durante los 3 primeros años, 45,000, la construcción, 120,000, el equipamiento de la cocina, 25,000, el mobiliario y la decoración, 15,000, la campaña publicitaria, 5,000, y el capital circulante para los primeros 6 meses de funcionamiento, 10,000. Milagros bebió un sorbo de café y se quedó pensativa. $200,000 era una suma considerable. En su cuenta conjunta tenían unos 30,000, ahorrados durante años de trabajo. Habían guardado ese dinero para tiempos difíciles, con la ilusión de comprar algún día una casa más grande o irse de vacaciones a Europa. ¿De dónde piensas sacar el resto del dinero?, preguntó ella, aunque intuitivamente ya adivinaba por dónde iba la conversación. Aquí es donde necesito tu ayuda, dijo Bautista inclinándose hacia ella, con voz más convincente. Tus almacenes valen mucho más de lo que te reportan ahora. Es un uso improductivo del capital. Milagros había heredado 3 almacenes de sus padres hacía 3 años. Sus padres murieron en un accidente de tráfico en la carretera entre Asunción y Encarnación, cuando regresaban de una celebración familiar con unos parientes lejanos. El funeral se celebró en un ambiente de dolor y confusión. Milagros era hija única y toda la responsabilidad de la herencia recayó sobre sus hombros. Los almacenes estaban situados en la zona industrial de San Lorenzo, a media hora en coche del centro de Asunción. Su padre los construyó en los años 90, cuando la economía del país comenzaba a recuperarse tras un largo periodo de inestabilidad. El negocio resultó ser un éxito. La zona industrial se desarrollaba y la demanda de almacenes crecía. Cuando murieron sus padres, el negocio generaba ingresos estables pero no requería mucha atención. Milagros recordaba que, de niña, a veces acompañaba a su padre a los almacenes. Le gustaban esos enormes espacios vacíos, donde la voz resonaba y la luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas del techo. Su padre le enseñaba los mecanismos de carga y le explicaba cómo se organizaba el proceso de almacenamiento y entrega de mercancías. Pero entonces le parecía una tarea aburrida de adultos, alejada de sus intereses. ¿Qué es lo que propones exactamente?, preguntó Milagros, aunque ya se lo imaginaba. Vender los almacenes, los 7 edificios más la maquinaria de carga, 2 carretillas elevadoras Hyundai y un camión Ford. Según la valoración de mercado, como mínimo $220,000. Conseguimos el dinero, lo invertimos en nuestro proyecto común y nos convertimos en socios de pleno derecho. Bautista hablaba con entusiasmo, gesticulando con las manos. Milagros veía que la idea había cautivado por completo su imaginación. Sacó otra hoja de la carpeta, una valoración detallada del valor de sus almacenes, realizada por la inmobiliaria Integra. Piénsalo tú misma, continuó señalando las cifras. Ahora los almacenes te reportan 4,000 al mes. Esos son 48,000 al año. Con esta rentabilidad, la inversión se amortiza en menos de 4 años, y nuestro complejo de restaurantes generará 30,000 al mes, es decir, 360,000 al año. Tu parte como socia es del 50%, es decir, 180,000 al año. La diferencia es evidente. Las cifras sonaban tentadoras. Milagros imaginó cómo podrían vivir con ese dinero. Su sueldo como pediatra era de unos $1,200 al mes, digno para Paraguay, pero no le permitía grandes lujos. Los ingresos de los almacenes le ayudaban a sentirse más segura, pero no cambiaban radicalmente su vida. ¿Y los riesgos?, preguntó ella. El negocio de la restauración es impredecible. ¿Y si el proyecto no sale adelante? Ya tienes un restaurante, sabes cuántos factores influyen en el éxito. Milagros, llevo 5 años dirigiendo un restaurante. Conozco este sector como la palma de mi mano. Tengo clientes habituales, buenos contactos con los proveedores y entiendo los gustos del público local. Bautista le tomó la mano. Además, el segmento de gama alta en Asunción está prácticamente libre. La competencia es mínima. Seremos los primeros en ofrecer un servicio de verdadera calidad. Sacó varias hojas más, un análisis de la competencia en la ciudad. Efectivamente, había pocos restaurantes de alta categoría en Asunción, y la mayoría se especializaban solo en la cocina, sin ofrecer servicios adicionales. Y además, añadió Bautista,
Trabajaremos juntos. Tu responsabilidad y mi experiencia son la combinación perfecta. Tú sabes planificar, controlar las finanzas y trabajar con la gente. A mí a veces me faltan esas cualidades. Milagros miró los esquemas y los cálculos. El proyecto parecía realmente bien pensado. Bautista había dedicado mucho tiempo a la preparación, como se podía ver en la detallada elaboración de los planes y la precisión de los cálculos financieros. Sabía que su marido no era de los que tomaban decisiones espontáneas. Si había venido con una presentación tan detallada, significaba que había estudiado el tema a fondo. ¿La zona infantil es idea tuya?, preguntó ella, señalando la sección correspondiente del plan de negocio. En parte. Pero lo más importante es que he tenido en cuenta tu profesión. ¿Quién mejor que una pediatra para saber lo que necesitan los niños? Podrías asesorar sobre la seguridad de las zonas de juego, elaborar un menú especial para niños y organizar fiestas temáticas. Crearemos un lugar donde los padres se sientan tranquilos, dejando a sus hijos bajo supervisión. A Milagros le gustó mucho esta idea. A menudo veía cómo los padres de sus pequeños pacientes se lamentaban de la falta de lugares de calidad para pasar el tiempo en familia en Asunción. Por lo general, las familias con niños se limitaban a los parques o los centros comerciales, donde había pocas opciones de entretenimiento infantil. ¿Cuánto tiempo llevará la construcción?, preguntó ella, estudiando el calendario. Si todo va bien, 8 meses. Como máximo, 1 año. Los permisos de construcción ya están casi listos. Don Esteban está ayudando con los trámites. En ese tiempo, recuperaremos toda la inversión y obtendremos beneficios estables. Bautista pasó varias páginas y le mostró el calendario detallado del proyecto. Todas las etapas estaban divididas por meses. Obtención de los permisos definitivos, 1 mes. Búsqueda de contratistas y firma de contratos, 1 mes. Excavación y cimentación, 2 meses. Construcción del edificio principal, 4 meses. Acabados interiores e instalación de equipos, 2 meses. Contratación de personal y pruebas, 1 mes. Inauguración. ¿Y qué pasará con tu restaurante actual?, preguntó Milagros. Lo venderé junto con el contrato de alquiler. Ya hay un comprador potencial, la familia Aranda. Hace tiempo que estaban interesados en este negocio y preguntaron por la posibilidad de comprarlo. Por el fogón dorado se pueden sacar entre 45 y 50,000. Ese dinero también se destinará al proyecto común. Milagros se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. La lluvia arreciaba y las gotas resbalaban por el cristal, formando sinuosos surcos. Pensaba en los almacenes que le habían dejado sus padres. Por supuesto, no sentía ningún apego sentimental por aquellos grises edificios de hormigón. Sus padres nunca la habían involucrado mucho en los negocios. Ella estaba ocupada estudiando en la Universidad de Medicina y luego haciendo la residencia en un hospital infantil. Tras su muerte, Milagros tuvo que ocuparse sola de la herencia. Un abogado la ayudó a tramitar los documentos, un contable le explicó los detalles fiscales y el administrador de los almacenes la puso al corriente de los asuntos pendientes. La mayor parte del tiempo, los almacenes funcionaban por inercia. Los antiguos inquilinos renovaban los contratos, el dinero llegaba a la cuenta y ella se dedicaba a su trabajo principal en la clínica. A veces tenía que ir allí por asuntos de trabajo, reunirse con nuevos clientes, resolver cuestiones relacionadas con las reparaciones, supervisar el trabajo del administrador. Esos viajes no le resultaban especialmente agradables. La zona de los almacenes tenía un aspecto lúgubre, edificios grises, camiones, trabajadores con ropa de trabajo. Milagros se sentía allí como una extraña, como si estuviera interpretando un papel que no era el suyo. ¿Sabes lo que más me atrae de tu proyecto?, le dijo, volviéndose hacia su marido. ¿Qué es exactamente? Por fin vamos a trabajar juntos. En los últimos años, prácticamente no hemos tenido nada en común, salvo las tareas domésticas. Tú estás en el restaurante desde la mañana hasta la noche, y yo en la clínica. Solo nos vemos a última hora de la noche, y eso no siempre, porque a menudo tienes eventos los fines de semana. Bautista asintió. Entendía lo que decía su mujer. El negocio de la restauración exigía una presencia constante, especialmente los fines de semana, cuando la mayor parte de los clientes acudían a comer en familia o a pasar la tarde. Yo también lo había pensado. Un negocio juntos nos unirá aún más. Seremos un verdadero equipo.
dijo, acercándose a su esposa y rodeándola por los hombros. Milagros volvió a la mesa y volvió a examinar atentamente los cálculos financieros. Los gastos estaban detallados. Materiales de construcción, $50,000, mano de obra, $40,000, equipamiento de cocina, $25,000, mobiliario para el salón, $10,000, sistemas de aire acondicionado, $8,000, equipo de sonido para el salón de banquetes, $5,000, alarma, $3,000. ¿Y el personal?, preguntó ella. ¿Cuántas personas se necesitarán para el funcionamiento de un complejo así? A pleno rendimiento entre 25 y 30. 6 cocineros, 8 camareros, 2 bármanes, 3 administradores, 4 limpiadores, 2 animadores para la zona infantil, 2 guardias de seguridad, un contable y un gestor de eventos. Pero empezaremos con una plantilla mínima de 15 personas. A medida que aumente el volumen de negocio, ampliaremos el equipo. Bautista mostró el cálculo de la masa salarial. Los salarios eran realistas, teniendo en cuenta los precios del mercado en Asunción. Los gastos generales de personal ascendían a unos $12,000 al mes. Milagros se presentó como copropietaria del complejo de restaurantes. Por la mañana trabajaba en la clínica, donde se sentía útil y necesaria, y por la tarde se ocupaba del control del negocio, las reuniones con los proveedores, la resolución de cuestiones cotidianas y la organización de eventos. La vida sería mucho más intensa e interesante. Además, la independencia financiera le daría más libertad para elegir a sus pacientes. Podría centrarse en los casos más difíciles sin pensar en el número de consultas. Está bien, dijo finalmente, dejando los documentos a un lado. Estoy de acuerdo. Vendamos los almacenes e invirtamos el dinero en nuestro proyecto. El rostro de Bautista se iluminó con una sonrisa. Se levantó y abrazó con fuerza a su esposa, besándola en la mejilla. Milagros, no te arrepentirás de esta decisión. Construiremos el mejor complejo de restaurantes de Asunción. Dentro de un año, toda la ciudad conocerá la Huerta Mirador. Pero con una condición, añadió ella, mirando a su marido a los ojos. Todas las decisiones financieras las tomaremos juntos. Quiero participar en cada etapa del proyecto, saber en qué se gasta el dinero, controlar el avance de la construcción. Por supuesto, somos socios con los mismos derechos, 50 y 50 en todo. Pasaron el resto de la noche discutiendo los detalles del proyecto. Bautista habló de sus planes de marketing, publicidad en las redes sociales, colaboración con agencias de viajes, organización de catas para clientes potenciales. Milagros aportó ideas para la zona infantil, juegos educativos, talleres de cocina, fiestas temáticas con la participación de pediatras y psicólogos. A medianoche ya tenían una lista común de tareas para las próximas semanas. Encontrar un comprador fiable para los almacenes, tramitar los documentos para el nuevo negocio, reunirse con el arquitecto para ultimar los detalles del proyecto, abrir una cuenta bancaria conjunta para las inversiones y consultar a un abogado sobre el acuerdo de asociación. Al acostarse, Milagros sentía una emoción inusual. Por primera vez en mucho tiempo, tenían un gran objetivo común que podía cambiar radicalmente su futuro. 2 semanas después de aquella memorable noche, Bautista anunció que había encontrado un comprador potencial para los almacenes. Milagros acababa de terminar de atender a sus pacientes y estaba revisando documentos en su despacho cuando su marido la llamó para darle la noticia. Octavio Mendoza, dijo con voz satisfecha. Se dedica a la importación de maquinaria agrícola desde Brasil. Necesita grandes naves industriales precisamente en la zona de San Lorenzo. Está dispuesto a visitar los locales mañana mismo. Milagros dejó el bolígrafo y miró el calendario. Mañana era sábado, día libre. Tenía pensado quedarse en casa, ponerse al día con el trabajo atrasado y descansar después de una semana intensa. Pero la posibilidad de vender los almacenes era demasiado importante como para posponer la reunión. ¿A qué hora está prevista la visita?, preguntó. A las 10 de la mañana. Quedamos justo delante del primer almacén. Octavio quiere verlo todo detenidamente, examinar el estado técnico y comprobar la documentación. A la mañana siguiente, llegaron a la zona industrial de San Lorenzo 20 minutos antes de la hora acordada. Milagros, rara vez, venía aquí los fines de semana, y la zona industrial parecía casi desierta. Solo de vez en cuando pasaban camiones que se dirigían a las empresas que trabajaban los sábados. Los almacenes de Milagros estaban situados en la parte central de la zona,
en un terreno de aproximadamente 1 hectárea. Había 7 edificios de diferentes tamaños, desde pequeños almacenes de 300 metros cuadrados hasta un gran hangar de 1.200 metros cuadrados. Todas las construcciones estaban hechas de bloques de hormigón y los techos estaban cubiertos con tejas metálicas. Parecía funcional, pero sin lujos. A las 10 en punto de la mañana, un todoterreno Toyota Prado de color azul oscuro se detuvo frente a la puerta. Del coche salió un hombre de unos 40 años, de estatura media, con una camisa clara y pantalones oscuros. Octavio Mendoza daba la impresión de ser un hombre de negocios serio, movimientos seguros, mirada atenta, apretón de manos firme al presentarse. Octavio Mendoza se presentó, estrechando primero la mano de Bautista y luego la de Milagros. Mucho gusto. Bautista me ha dicho que usted es médico, una profesión noble. Milagros Esperanza, respondió ella. Gracias por su interés en nuestra propuesta. Octavio sacó del coche una carpeta con documentos y una pequeña tableta. Se notaba que había venido preparado y dispuesto a mantener una conversación seria. Empecemos con una visión general, propuso. Necesito entender la distribución del terreno, las posibilidades logísticas y el estado de las vías de acceso. Comenzaron la inspección por el almacén más grande, un hangar que ocupaba la parte central del terreno. Octavio estudió atentamente el espacio, comprobó la altura de los techos y examinó las estructuras de soporte. Hacía preguntas técnicas sobre la capacidad de carga del suelo, el sistema de ventilación y el suministro eléctrico. ¿Cuál es la carga máxima por metro cuadrado?, preguntó, golpeando el suelo de hormigón con su bastón. 1,5 toneladas por metro cuadrado, respondió Milagros. El suelo está reforzado, está diseñado para maquinaria pesada. Bien. ¿Y el sistema de carga y descarga? Bautista le mostró las plataformas de carga y le explicó cómo estaba organizada la entrada de vehículos. Octavio tomaba notas en su tableta y fotografiaba los distintos elementos de la estructura. A continuación, visitaron 2 almacenes medianos que actualmente estaban alquilados. En uno se almacenaban materiales de construcción y en el otro, muebles para la venta al por mayor. Octavio se interesó por las condiciones de los contratos de alquiler vigentes. Los contratos vencen en diciembre de este año, explicó Milagros. Los inquilinos están dispuestos a renovar en las mismas condiciones, si el nuevo propietario no tiene inconveniente. Entendido. ¿Y cuál es el alquiler? $800 al mes por cada uno de estos almacenes. Octavio asintió y anotó las cifras. A continuación, pasaron a inspeccionar los pequeños almacenes. Estos edificios llevaban varios meses vacíos, ya que Milagros no había buscado nuevos inquilinos con mucho entusiasmo, centrada en su trabajo principal en la clínica. ¿Por qué están libres estos locales?, preguntó Octavio. Los inquilinos anteriores se marcharon a principios de año. Teníamos pensado buscar otros, pero luego decidimos vender todo el complejo, explicó Bautista. La inspección de los almacenes duró aproximadamente 1 hora y media. Octavio mostró un interés profesional por cada detalle. Comprobó el estado de los techos, inspeccionó los sistemas de suministro de agua y examinó los cuadros eléctricos. Milagros se dio cuenta de que estaba tratando con un empresario experimentado que no tomaba decisiones precipitadas. Después de los almacenes, pasaron a inspeccionar la maquinaria. 2 carretillas elevadoras Hyundai estaban en una sala separada. Octavio pidió que arrancaran cada una de ellas, comprobó el funcionamiento de la hidráulica, el estado de los neumáticos y el nivel de aceite del motor. ¿Qué kilometraje tienen las máquinas?, preguntó mientras examinaba el cuentakilómetros. El primero tiene 2.300 horas de funcionamiento y el segundo, 1.800, respondió Milagros, consultando el libro de mantenimiento. Se les hace el mantenimiento periódico. La camioneta Ford causó una muy buena impresión a Octavio. El vehículo estaba en buen estado. El padre de Milagros cuidaba mucho la maquinaria, consciente de que la fiabilidad de esta era fundamental para el buen funcionamiento de toda la empresa. ¿El motor ha pasado recientemente una revisión a fondo?, preguntó Octavio, echando un vistazo bajo el capó. Hace 1 año, confirmó Milagros. Se ha sustituido todo el grupo de pistones y se ha instalado una turbina nueva. A media hora ya habían terminado la inspección. Se sentaron en una pequeña oficina junto a los almacenes, donde Milagros le mostró a Octavio los documentos: títulos de propiedad, pasaportes técnicos de los edificios, permisos de explotación
y contratos con los inquilinos actuales. Todo parece serio, dijo Octavio hojeando las carpetas. El inmueble es interesante y está en buen estado técnico. ¿Qué precio piden? $220,000 por todo, respondió Bautista. Eso incluye 7 almacenes, todo el equipo y el terreno en arrendamiento por 15 años. Octavio se quedó pensativo, haciendo cálculos mentales. Es un precio justo, admitió finalmente. Pero necesito tiempo para pensarlo. Este tipo de compras requieren una preparación minuciosa. Tengo que consultar con mis socios y aclarar algunas cuestiones financieras. ¿Cuánto tiempo necesitará?, preguntó Milagros. 1 semana, 10 días como máximo. Me pondré en contacto con usted y le daré una respuesta definitiva. Se dieron la mano y acordaron mantenerse en contacto. Octavio se marchó, dejando a Milagros con la agradable impresión de ser un hombre serio y honesto. No ha ido mal, dijo Bautista cuando se quedaron solos. Está claramente interesado. Creo que en 1 semana tendremos una respuesta positiva. A mí también me ha gustado, asintió Milagros. Se nota que sabe de lo que habla. Esa misma tarde, Esperanza Villamayor, la mejor amiga de Milagros, fue a visitarlas. Se habían conocido en la universidad, cuando ambas estudiaban medicina, pero Esperanza acabó cambiando a economía y empezó a trabajar como contable en una clínica privada. Su amistad duraba ya más de 10 años, y Esperanza era una de las pocas personas con las que Milagros podía hablar de sus asuntos personales sin inhibiciones. ¿Cómo ha ido la inspección de los almacenes?, preguntó Esperanza, acomodándose en un sillón con una taza de café. Bien, respondió Milagros. El comprador ha causado una buena impresión. Octavio Mendoza, importador de maquinaria agrícola. ¿Y por qué vendéis los almacenes?, preguntó Esperanza lanzando una mirada curiosa a Bautista. Por lo que recuerdo, generan buenos ingresos. Bautista le contó a la amiga de su esposa los planes para el complejo de restaurantes y le mostró los mismos documentos que había mostrado a Milagros 1 semana antes. Esperanza escuchó con atención, haciendo algunas preguntas sobre los cálculos financieros. Es un proyecto ambicioso, dijo cuando Bautista terminó la presentación. Pero, ¿no te parece que te estás precipitando? ¿En qué sentido?, se sorprendió Milagros. Piénsalo tú misma. Los almacenes son una fuente de ingresos estables sin demasiadas complicaciones. Ganas 4,000 al mes, sin hacer prácticamente nada. Y el negocio de la restauración es estrés constante, mucha competencia, dependencia de muchos factores. Esperanza trabajaba como contable y entendía bien los riesgos financieros. Durante sus años de trabajo en una clínica privada, había visto muchos casos en los que proyectos ambiciosos acababan en pérdidas económicas. Claro, las ganancias pueden ser mayores, continuó ella. Pero, ¿y si el proyecto no sale bien? Perderás una fuente de ingresos estable por una perspectiva incierta. Bautista se tensó un poco. Esperaba el apoyo de la amiga de su esposa, no preguntas escépticas. Esperanza, llevo 5 años trabajando en el sector de la restauración, dijo con un ligero tono de resentimiento. Conozco todos los escollos. El proyecto está cuidadosamente calculado. No dudo de tu profesionalidad, respondió Esperanza con diplomacia. Simplemente creo que no hay que tomar decisiones tan importantes con prisas. Después de que su amiga se marchara, Milagros reflexionó sobre sus palabras. Esperanza era una persona práctica, poco dada a las aventuras. Sus dudas la hicieron volver a analizar la situación desde otra perspectiva. ¿Te han desconcertado las palabras de Esperanza?, preguntó Bautista, al notar que su esposa estaba pensativa. No me confunden, pero me hacen pensar, respondió Milagros. Tiene razón en que estamos arriesgando unos ingresos estables por unas ganancias inciertas. Milagros, sin riesgo no hay éxito. Si siempre juegas sobre seguro, nunca lograrás resultados significativos. Lo entiendo, pero no estaría de más sopesarlo todo una vez más. Durante los días siguientes, Milagros reflexionó sobre el acuerdo que estaba a punto de cerrar. Por un lado, el proyecto del complejo hotelero parecía realmente atractivo. La posibilidad de trabajar junto a su marido, crear algo nuevo e interesante y aumentar considerablemente los ingresos le parecía tentadora. Por otro lado, las palabras de Esperanza no se le iban de la cabeza. Los almacenes le daban estabilidad y previsibilidad. Incluso si el proyecto del restaurante no fracasaba por completo, los primeros años podían ser deficitarios hasta que el negocio alcanzara los objetivos previstos. El miércoles por la noche,
Milagros se reunió con Esperanza en una cafetería cerca de la clínica. Su amiga pidió un capuchino y escuchó atentamente sus dudas. ¿Sabes lo que más me preocupa?, dijo Esperanza removiendo el café. Bautista está impulsando esta idea con demasiada insistencia. Da la impresión de que ya lo tiene todo decidido por los dos. Pero es nuestro proyecto conjunto, objetó Milagros. ¿Conjunto? ¿Y por qué entonces deben ser tus almacenes la fuente de financiación? ¿Por qué no pedir un préstamo al banco o buscar un inversor? Milagros se quedó pensativa. Es cierto que no habían barajado otras opciones para financiar el proyecto. Un préstamo bancario por esa cantidad sería muy caro, dijo ella. Y los inversores exigirían una participación en el negocio. Pero a cambio conservarías tus almacenes. Piénsalo, si el proyecto tiene éxito, podréis pagar fácilmente el préstamo, y si no, al menos te quedaría una fuente de ingresos adicional. Esperanza tenía razón, y Milagros lo sabía. Vender los almacenes significaba quemar las naves, no habría vuelta atrás. Quizás deberías proponer a Bautista que considere otras opciones de financiación, sugirió su amiga. Me temo que no aceptará, ya se ha decidido a vender los almacenes. Entonces al menos no te precipites con la decisión definitiva. Date tiempo para pensarlo. El jueves por la mañana llamó Octavio Mendoza. Dijo que estaba dispuesto a comprar el complejo de almacenes por el precio ofrecido, pero que necesitaba unos días más para resolver las cuestiones financieras. Estupendo, dijo Bautista cuando Milagros le transmitió la noticia. Así que a finales de la semana que viene, todo estará decidido. Milagros asintió, pero en su interior seguía teniendo dudas. Las palabras de Esperanza la habían hecho ver la situación desde otro punto de vista, y ahora la venta no le parecía tan acertada como antes. Octavio Mendoza dio su consentimiento definitivo para comprar los almacenes el viernes por la mañana. Bautista recibió su llamada cuando se preparaba para la jornada laboral en el restaurante e inmediatamente le dio la noticia a Milagros. La transacción se formalizaría el lunes ante notario. Todos los documentos estaban listos. Solo quedaba firmar el contrato y recibir el dinero. Milagros recibió la noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, la venta significaba el comienzo de una nueva etapa en sus vidas, la oportunidad de llevar a cabo el ambicioso proyecto del complejo de restaurantes. Por otro lado, las palabras de Esperanza sobre lo arriesgado de tal decisión seguían preocupándola. El sábado por la mañana, durante el desayuno, Bautista sacó de improviso el tema de la próxima fiesta de empresa en el restaurante. El próximo viernes tenemos un gran evento, dijo mientras untaba mantequilla en una tostada. Una fiesta para empresarios locales. La Asociación de Empresarios de Asunción ha alquilado todo el salón para toda la noche. Milagros levantó la vista de la revista médica que estaba leyendo durante el desayuno. Suena importante. ¿Cuántas personas se esperan? Entre 60 y 70. Las personas más influyentes de la ciudad, propietarios de grandes empresas, banqueros, políticos. Es un gran honor para mi restaurante. Bautista hablaba con orgullo. Milagros comprendía que este evento tenía un significado especial para él. Era una oportunidad para demostrar sus capacidades ante los posibles socios y clientes del futuro complejo hotelero. ¿Quieres que prepare algo especial para esta noche?, preguntó ella. Bautista hizo una pausa, dejó la tostada y miró a su esposa con cierta vergüenza. En realidad creo que es mejor que no vengas a la fiesta. Milagros levantó las cejas con sorpresa. ¿Por qué? Soy tu esposa y pronto seré tu socia. ¿No es lógico que conozca a gente de nuestro futuro ámbito de actividad? Verás, es una empresa muy específica, explicó Bautista claramente incómodo. Habrá principalmente hombres de mediana edad y solo se hablará de temas de negocios. Te aburrirás. Bautista, no soy una niña. Creo que podré mantener una conversación sobre negocios. Además, es una oportunidad estupenda para aprender más sobre la industria de la restauración. Mi marido negó con la cabeza. No, de verdad, mejor no. Esa gente está acostumbrada a un determinado tipo de comunicación. No debes aparecer bajo ningún concepto entre la élite empresarial de la ciudad. Podrían malinterpretar tu presencia. Las últimas palabras sonaron más duras de lo que Bautista había planeado. Milagros sintió cómo la irritación crecía en su interior, pero decidió no continuar la discusión. Está bien, dijo con calma. Como tú digas. El resto del fin de semana transcurrió con normalidad. Bautista estaba ocupado preparando la fiesta de la empresa. Acordaba el menú. Discutía con los cocineros los detalles de la presentación de los platos.
y comprobaba que todo estuviera listo en el salón. Milagros pasó el tiempo en casa, leyendo literatura profesional y reflexionando sobre los cambios que se avecinaban en sus vidas. El martes por la noche se reunió con Esperanza en su cafetería favorita de la calle Palma. Su amiga notó que Milagros parecía pensativa. ¿Qué pasa?, preguntó Esperanza mientras pedía su capuchino habitual. Bautista no quiere que vaya a la fiesta de empresa en su restaurante el viernes. ¿Por qué? Milagros le contó la conversación que había tenido con su marido, incluyendo sus palabras de que no debía aparecer entre la élite empresarial. Esperanza la escuchó atentamente, y poco a poco se fue reflejando en su rostro la perplejidad. «Qué raro», dijo finalmente. «Normalmente, las esposas de los empresarios asisten a este tipo de eventos. No es una despedida de soltero en un bar». Eso pensé yo también, pero Bautista insistió en que no sería apropiado que yo fuera. «Quizás haya otra razón», sugirió Esperanza. ¿Cómo qué? No sé. Quizá esté planeando algo que no quiere contarte. Negociaciones de negocios que aún mantiene en secreto. Milagros se quedó pensativa. Bautista a veces era muy reservado en cuestiones de negocios, especialmente en las primeras etapas de algún proyecto. Quizás estaba planeando discutir con sus colegas los detalles del futuro complejo de restaurantes y no quería revelar sus planes antes de tiempo. O, continuó Esperanza, simplemente no te considera una socia en igualdad de condiciones a pesar de todo lo que hablan de hacer negocios juntos. Esa idea era desagradable, pero no carecía de lógica. Aunque Bautista hablaba de asociación, en realidad él tomaba todas las decisiones importantes. La elección del arquitecto, la búsqueda de un comprador para los almacenes, las negociaciones con los posibles contratistas, la iniciativa siempre partía de él. ¿Sabes lo que haría yo en tu lugar?, dijo Esperanza, inclinándose sobre la mesa. ¿Qué harías? Iría a esa fiesta de empresa. Discretamente echaría un vistazo a lo que pasa allí. Milagros negó con la cabeza. No creo que sea una buena idea. Si Bautista me ve allí, se enfadará mucho. Y si no te ve, seguro que en el restaurante se puede encontrar un sitio desde donde se ve todo sin ser vista. La propuesta de su amiga le pareció demasiado arriesgada a Milagros. Por otro lado, le preocupaba mucho el comportamiento de su marido. En 5 años de matrimonio, nunca le había prohibido asistir a sus eventos de trabajo. Al contrario, normalmente estaba encantado de presentarla a sus colegas y socios. Piénsalo tú misma, continuó Esperanza. Si realmente se trata de una cena de negocios normal, ¿qué hay de malo en que lo veas? Y si algo va mal, es mejor que lo sepas. Pero ¿cómo voy a entrar sin que me vean? Bautista conoce a todos sus empleados. Se dará cuenta enseguida de que he venido a propósito. No entres por la puerta principal. El restaurante tiene una entrada de servicio por la cocina, ¿no? Acércate a alguno de los cocineros y dile que querías darle una sorpresa a tu marido, pero que has cambiado de opinión. Pide permiso para echar un vistazo discretamente a cómo va el evento. El plan de Esperanza sonaba arriesgado, pero no descabellado. Milagros conocía a varios empleados del restaurante, que la trataban con amabilidad, como a la esposa del dueño. Quizás alguno de ellos la ayudaría a observar discretamente la fiesta de empresa. No sé, dijo Milagros indecisa. Escucha, ¿y si Bautista te está ocultando algo importante? Esperanza bajó la voz. Estás vendiendo tus almacenes, invirtiendo todo tu dinero en su proyecto. Tienes derecho a saber con quién va a asociarse. Esas palabras dieron en el blanco. Milagros realmente estaba arriesgando toda su herencia por el negocio conjunto. Si Bautista le ocultaba algo, ella debía saberlo. El miércoles y el jueves, Milagros reflexionó sobre la propuesta de su amiga. Bautista estaba ocupado preparando la fiesta de la empresa. Llegaba a casa tarde y cansado. Le contaba los detalles del evento, los vinos que había pedido, el menú especial, la decoración del salón, pero ni una sola vez mencionó que fuera a llevar a su mujer. El jueves por la noche, Milagros tomó una decisión definitiva. Llamó a Esperanza y le comunicó su decisión. «Haces bien», aprobó su amiga. «Es mejor saber la verdad, sea cual sea. ¿Y si no veo nada sospechoso? Resultará que no confío en mi marido para nada. Entonces te convencerás de su honestidad y dormirás tranquila. En cualquier caso, no pierdes nada». El viernes por la mañana, Bautista se fue temprano al restaurante, ya que tenía que supervisar los últimos preparativos para el evento de la noche. Milagros trabajó todo el día en la clínica, pero no podía dejar de pensar en lo que le esperaba por la noche.
Después del trabajo, se fue a casa, se duchó y se vistió con ropa oscura, vaqueros negros y un jersey azul oscuro. Si tenía que esconderse en las sombras del restaurante, mejor pasar desapercibida. A las 7:30 de la tarde, Milagros llegó al restaurante. El aparcamiento frente a la entrada principal ya se estaba llenando de coches caros. Los invitados a la fiesta de empresa empezaban a llegar. Pasó de largo y aparcó en un callejón detrás del edificio, junto a la entrada de servicio. Junto a la puerta de servicio, había varios camareros fumando. Milagros reconoció a uno de ellos, Ricardo, un chico joven que llevaba 2 años trabajando en el restaurante. «Señora Milagros», exclamó sorprendido al verla. «Bienvenida. Pase por la entrada principal. Está muy bien decorada». «Ricardo, necesito tu ayuda», dijo ella acercándose. «Quería darle una sorpresa a Bautista, llegar a la fiesta sin que me viera, pero ahora no estoy segura de que sea una buena idea. ¿Podría echar un vistazo discretamente a cómo va la fiesta sin que me vean los invitados?» Ricardo la miró desconcertado. «¿Pero por qué no entra directamente al salón? Usted es la dueña». «Verás, Bautista me dijo que los invitados preferían un ambiente informal, sin mujeres. No quiero estropear el ambiente, pero tengo mucha curiosidad por ver a gente tan importante». Ricardo lo pensó unos segundos. «Está bien, puedes pasar por la cocina hasta el pasillo de servicio. Desde allí se ve todo el salón, pero nadie te verá». Milagros le dio las gracias y entró en el restaurante por la puerta de servicio. La cocina estaba en pleno apogeo. Los cocineros preparaban los aperitivos para los invitados y los camareros iban y venían con bandejas. Nadie prestó especial atención a la aparición de la esposa del dueño. Ricardo la condujo a un estrecho pasillo entre la cocina y el salón. Desde allí, a través de una puerta de cristal, se veía perfectamente lo que ocurría en la sala principal del restaurante. Milagros se acomodó en un rincón, desde donde podía observar el evento sin ser vista. En el salón se había reunido mucha gente. Hombres trajeados, varias mujeres con vestidos de noche, conversaciones animadas, copas de vino. El ambiente era el habitual en un evento de negocios de este nivel. Bautista era el centro de atención, charlaba con los invitados y supervisaba el servicio. Milagros observaba con interés a su marido. En ese ambiente parecía seguro y respetable. Pensó que había cometido un error al hacer caso a Esperanza. No había nada extraño ni sospechoso. Milagros llevaba ya media hora en el pasillo de servicio, observando la fiesta a través de la puerta de cristal. El evento transcurría tal y como ella había imaginado. Los empresarios charlaban con una copa de vino, discutían asuntos de trabajo y se conocían entre ellos. Bautista parecía estar en su elemento, pasando de un grupo a otro, manteniendo conversaciones y asegurándose de que todos tuvieran bebidas y aperitivos. Ya empezaba a pensar que había cometido un error al hacer caso a Esperanza y seguirlo. No observaba nada extraño ni sospechoso. Era una recepción de negocios normal en un buen restaurante. Quizás Bautista simplemente no quería que ella se aburriera entre desconocidos que hablaban de asuntos que ella aún no entendía. Pero hacia las 9:30, el ambiente en la sala comenzó a cambiar. Los invitados se relajaron visiblemente. Las conversaciones se hicieron más animadas y las risas más espontáneas. Los camareros trajeron otra ronda de vino y muchos de los presentes pasaron de las conversaciones de negocios a charlas más personales. Milagros se fijó en que una joven con un elegante vestido negro se había acercado a Bautista. La chica era guapa, pelo largo y oscuro, figura esbelta, sonrisa radiante. Hablaban de algo y Bautista disfrutaba claramente de la conversación, reía a menudo y se inclinaba hacia su interlocutora. Al principio, Milagros no le dio mucha importancia. Bautista era una persona sociable, sabía cómo tratar a todo tipo de personas, y esa era una de las razones del éxito de su restaurante. Era natural que en un evento de negocios se relacionara con todos los invitados, incluidas las mujeres. Sin embargo, al cabo de unos minutos, se dio cuenta de que su conversación parecía demasiado íntima para tratarse de un encuentro de negocios. La joven tocaba a menudo la mano de Bautista. Estaban más cerca de lo que sería apropiado entre personas que se conocen poco. Milagros sintió las primeras notas de inquietud. En el centro de la sala se hizo un hueco y varias parejas comenzaron a bailar al son de una música suave. Bautista invitó a su interlocutora a bailar y se dirigieron al centro de la sala. Milagros observaba con tensión sus movimientos. Bailaban un baile lento,
E incluso para un observador inexperto era evidente que entre ellos existía una cercanía que iba más allá de un simple encuentro casual. Bautista sostenía a la chica por la cintura. Ella le había puesto las manos sobre los hombros, y sus rostros estaban muy cerca el uno del otro. Susurraban algo, sonreían y se miraban a los ojos. El corazón de Milagros se aceleró. Intentó encontrar una explicación racional a lo que veía. Quizás era la esposa de uno de sus socios comerciales, y Bautista simplemente estaba siendo cortés, entreteniendo a la invitada. O tal vez era una conocida de negocios, con la que había entablado una relación amistosa. Pero cuando terminó el baile, ocurrió algo que destruyó por completo todos sus intentos de encontrar una explicación inocente. Bautista se inclinó hacia la chica y la besó, no en la mejilla, como habría sido habitual en un primer encuentro, sino en los labios. Un beso largo y apasionado ante los ojos de todos los presentes. Milagros sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Se apoyó contra la pared del pasillo, tratando de recuperarse del shock. El hombre con el que había vivido 5 años, con el que planeaba un negocio conjunto, besaba a otra mujer delante de decenas de personas. Lo más doloroso era que ninguno de los invitados parecía sorprendido. Al contrario, algunos sonreían, algunos incluso aplaudían en voz baja. Era evidente que los presentes conocían la relación de Bautista con esa mujer. Milagros era la única que no sabía nada. Quería marcharse, no ver más esa humillación, pero sus piernas parecían pegadas al suelo. La conmoción y el dolor se mezclaban con una curiosidad ardiente. Necesitaba saber quién era esa mujer y cuánto tiempo llevaban juntos. Bautista y su acompañante regresaron a la mesa, donde estaban las copas de vino. La chica le decía algo al oído y él se reía. Parecían una pareja enamorada que no ocultaba sus sentimientos. Uno de los invitados, un hombre mayor con un traje caro, se acercó a Bautista y le dio una palmada en el hombro. Milagros no oyó las palabras, pero por los gestos y las expresiones faciales, comprendió que el hombre estaba felicitando a Bautista por algo. Otros invitados también comenzaron a acercarse, a estrecharle la mano y a abrazarlo. El ambiente en la sala se volvió cada vez más festivo. Los camareros trajeron champán y uno de los invitados pronunció un breve brindis. Milagros vio cómo se levantaban las copas y oyó fragmentos de palabras, pero no pudo entender de qué se trataba. Entonces Bautista tomó una copa y se colocó en el centro de la sala. Las conversaciones se acallaron y toda la atención se centró en él. Era evidente que iba a pronunciar un discurso. Milagros aguzó el oído, tratando de distinguir las palabras a través de la puerta de cristal. «Queridos amigos», comenzó Bautista levantando la copa. «Gracias por venir hoy a compartir conmigo esta noche tan especial. Como muchos de ustedes saben, pronto se producirán grandes cambios en mi vida». Milagros sintió que se le helaba la sangre. Comprendió que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría toda su vida. «En primer lugar», continuó Bautista, «dentro de unos días mi esposa venderá su herencia. Unos almacenes. El dinero se ingresará en nuestra cuenta conjunta». Hizo una pausa y en su voz aparecieron unos matices que Milagros nunca había oído antes. «Y luego sucederá lo que llevo tanto tiempo esperando». Los invitados escuchaban con atención. Algunos sonreían, como si supieran lo que iba a pasar. «Pediré el divorcio y transferiré todo el dinero a mi cuenta personal. Milagros se quedará sin nada y yo por fin podré empezar una nueva vida con la mujer que realmente amo». Se volvió hacia la chica del vestido negro y le tendió la mano. Ella se acercó a él y él la abrazó por la cintura. «Os presento a Valentina, mi futura esposa. En cuanto se formalice el divorcio, nos casaremos. Y el dinero de la venta de los almacenes será el capital inicial para nuestro negocio conjunto». En la sala se oyeron aplausos y felicitaciones. Los invitados se acercaron a la pareja, los abrazaron y les desearon felicidad. El ambiente era festivo, como en un compromiso. Milagros estaba de pie detrás de la puerta de cristal, incapaz de creer lo que estaba pasando. El hombre en quien confiaba, con quien compartía la cama y los planes de futuro, anunciaba públicamente su intención de traicionarla. Peor aún, planeaba robarle el dinero de la venta de la herencia de sus padres. Intentó reconstruir la cronología de los acontecimientos. ¿Cuándo comenzó la traición? ¿Cuánto tiempo llevaba Bautista planeando este engaño? El proyecto del complejo de restaurantes, la idea de vender los almacenes, la búsqueda de un comprador.
¿Todo formaba parte de su plan para quedarse con su dinero? Milagros recordó las palabras de Esperanza, que le había dicho que Bautista insistía demasiado en vender los almacenes. Su amiga tenía razón, algo realmente no estaba bien, pero ni siquiera Esperanza podía imaginar la magnitud del engaño. La celebración continuaba en el salón. Bautista y Valentina bailaban, los invitados los felicitaban y los camareros servían champán. Milagros observaba esa escena como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Uno de los invitados, un joven vestido con un traje gris, se acercó a Bautista y le preguntó algo. Milagros vio cómo su marido asentía y respondía, tras lo cual se oyó una risa en el salón. ¿Y si mi mujer sospecha algo? Oyó ella un fragmento de la conversación cuando los invitados se acercaron a la puerta. No sospechará nada, respondió Bautista con seguridad. Milagros es demasiado confiada. Es médica, está acostumbrada a pensar bien de la gente. Además, está completamente absorta en su trabajo en la clínica. Para el lunes, los documentos estarán firmados, el dinero transferido y ya será demasiado tarde para cambiar nada. ¿Y si se entera antes de tiempo? Entonces le diré que era una broma, que quería gastar una broma a mis amigos. Milagros quiere creer tanto en nuestro proyecto conjunto que se creerá cualquier explicación. Esas palabras sacaron definitivamente a Milagros de su estado de shock. La ira se apoderó de ella con tal fuerza que le empezaron a temblar las manos. Bautista no solo planeaba traicionarla, sino que además la consideraba estúpida, incapaz de descifrar su plan. Ya no podía seguir escondida. Milagros abrió bruscamente la puerta de cristal y entró en la sala. Las conversaciones se acallaron y todas las miradas se volvieron hacia ella. La expresión de Bautista cambió instantáneamente. La confianza en sí mismo dio paso al horror. «¡Milagros!», exclamó, apartándose de Valentina. «¿Qué haces aquí?» «Escuchando cómo mi marido planea robarme», respondió ella, sorprendida de su propia calma. En la sala se hizo el silencio. Los invitados se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar ante el inesperado giro de los acontecimientos. Valentina Rojas miraba a Milagros con evidente curiosidad, como si estuviera estudiando a su rival. «Milagros, lo has entendido mal», comenzó Bautista, dando un paso hacia su esposa. «Era una broma, solo estaba entreteniendo a los invitados». «¿Una broma?», repitió Milagros con un tono de voz que sonaba como el acero. «¿Tus planes de robar el dinero de la venta de mis almacenes son una broma? ¿Tu amante también es una broma?». Bautista intentó cogerla de la mano, pero Milagros se apartó. «Escucha, hablemos en casa, a solas. Este no es lugar para discusiones familiares». «Este es el lugar más adecuado», replicó Milagros. «Ya que has anunciado públicamente tus planes, que todos escuchen mi respuesta». Se volvió hacia los invitados y dijo en voz alta: «Me llamo Milagros Esperanza. Soy la esposa de este hombre. Hoy me he enterado de que mi marido planea robar el dinero de la venta de mi herencia y abandonarme por su amante. Por lo tanto, anuncio a todos los presentes que mañana solicitaré el divorcio. Bautista no recibirá ningún dinero». En la sala volvió a reinar el silencio. Algunos invitados parecían desconcertados, otros intrigados. Valentina palideció e instintivamente se alejó de Bautista. «Milagros, estás loca», exclamó Bautista. «Estás destruyendo nuestra relación por un malentendido». «¿Malentendido?», Milagros se rió con amargura. «Vi con mis propios ojos cómo besabas a esa mujer. Escuché con mis propios oídos tus planes para quedarte con mi dinero. ¿Qué malentendido hay aquí?». Bautista comprendió que era inútil negarlo. Intentó pasar a las excusas. «Está bien, sí. Siento algo por Valentina. Pero eso no significa que quisiera engañarte. El proyecto del complejo de restaurantes es real. Realmente podríamos trabajar juntos». «¿Trabajar juntos?», lo interrumpió Milagros. «¿Después de transferir todo el dinero a tu cuenta personal? ¿Me tomas por idiota? Quería hablar contigo sobre esto, explicarte la situación, pero necesitaba tiempo para encontrar las palabras adecuadas. Has tenido 5 años de matrimonio para hacerlo. Podías haberme dicho con sinceridad que ya no me querías, que querías divorciarte, pero en lugar de eso, decidiste robarme». Valentina finalmente se decidió a hablar. «Bautista me dijo que hacía tiempo que vivían como dos extraños, que el divorcio era cuestión de tiempo», dijo en voz baja. Milagros la miró con sorpresa. «¿Ah, sí? A mí me hablaba de nuestro negocio conjunto, de cómo íbamos a construir un complejo de restaurantes».
Me pregunto a quién de los dos nos mintió. Valentina miró a Bautista con desconcierto. Evidentemente, ella tampoco estaba al tanto de todos sus planes. Milagros, por favor, vámonos de aquí, pidió Bautista. Hablaremos tranquilamente, sin testigos. No, respondió ella con firmeza. Ya lo entiendo todo. Mañana por la mañana iré al abogado y pediré el divorcio. El acuerdo con Octavio Mendoza queda cancelado. Y tú puedes seguir celebrando con tus amigos y tu amante. Milagros se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Bautista intentó seguirla, pero ella lo detuvo con un gesto. No te atrevas a tocarme, y no vuelvas a casa hoy. Mañana te recogerás tus cosas. Salió del salón bajo las miradas de los invitados, que se habían quedado en silencio. En el pasillo de servicio, Milagros se detuvo, se apoyó contra la pared y finalmente se permitió llorar. 5 años de matrimonio se derrumbaron en una sola noche. El hombre en quien más confiaba en el mundo era capaz de traicionarla y engañarla. Ricardo, que la había ayudado a entrar en el restaurante, apareció en el pasillo y vio sus lágrimas. «Señora Milagros, ¿qué ha pasado?», preguntó preocupado. «Nada, Ricardo. Es solo que la vida a veces nos da sorpresas desagradables». Se secó las lágrimas y se dirigió hacia la salida de servicio. Era una tarde cálida, pero Milagros sentía escalofríos. El futuro, que por la mañana parecía claro y definido, ahora se le presentaba aterradoramente incierto. Se sentó en el coche, sacó el teléfono y marcó el número de Esperanza. «Tenías razón», dijo cuando su amiga respondió. «Gracias por convencerme de que fuera». «¿Qué ha pasado?», preguntó Esperanza preocupada. «Es una larga historia. ¿Vienes a mi casa? Necesito apoyo». «Ya voy». Milagros arrancó el coche y se dirigió a casa. Mañana comenzaría una nueva vida, sin marido, sin ilusiones, pero con su dignidad intacta y el dinero que casi pierde por su ciega confianza. El mes siguiente a aquella memorable fiesta de empresa pasó como en una nube. Milagros solicitó el divorcio al día siguiente, el sábado por la mañana, acudiendo al abogado de familia don Adriano Velescu, que le había recomendado Esperanza. Los trámites se hicieron rápidamente. Bautista no se opuso al divorcio, ya que se dio cuenta de que sus planes habían fracasado por completo. Los primeros días tras la revelación fueron los más difíciles. Bautista intentó llamarla, pidió reunirse con ella, prometió explicarlo todo y empezar de cero. Milagros no respondía a las llamadas ni abría la puerta. Una semana después, él dejó de aparecer por la casa y se llevó sus cosas cuando ella no estaba. Dejó las llaves en la mesa de la cocina junto con una nota en la que pedía perdón y le deseaba felicidad. El trabajo en la clínica le ayudaba a distraerse de sus problemas personales. Los pequeños pacientes exigían toda su atención, y durante las horas de trabajo, Milagros casi no pensaba en su matrimonio roto. Sus compañeros notaron el cambio en su estado de ánimo, pero fueron delicados, y no le preguntaron por los motivos. Solo la jefa de la sección, doña Carmen, le preguntó una vez con simpatía si todo iba bien en casa. Esperanza fue un apoyo inestimable durante esas semanas difíciles. Venía todos los fines de semana, preparaba la cena, escuchaba las penas de su amiga y la ayudaba a resolver los trámites legales del divorcio. Fue Esperanza quien insistió en que Milagros no cancelara el trato con Octavio Mendoza. ¿Para qué necesitas ahora esos almacenes? ¿Te has dado cuenta de que no te aportan ninguna alegría? Véndelos, coge el dinero, invierte en algo más interesante o simplemente guárdalo en el banco. La independencia económica es ahora más importante que los lazos sentimentales. Milagros dudó durante mucho tiempo. Tras la traición de Bautista, la idea de desprenderse de la herencia de sus padres le resultaba dolorosa. Los almacenes eran su único vínculo con el pasado, un símbolo de estabilidad en un mundo que de repente se había vuelto impredecible. Pero la lógica de Esperanza era convincente. $220,000 le daban a Milagros total libertad de elección. Podía cambiar de trabajo, mudarse a otra ciudad, abrir una consulta privada o simplemente tomarse un descanso y pensar en su futuro sin presiones económicas. Octavio Mendoza resultó ser un socio comprensivo y delicado en el trato. Cuando Milagros lo llamó y le explicó que las circunstancias familiares habían cambiado, pero que el trato seguía en pie, él no hizo preguntas innecesarias. Acordaron reunirse al mes siguiente cuando se completaran los trámites legales del divorcio. Milagros pasó ese mes reflexionando sobre su futuro. Por primera vez en muchos años, se encontraba sola, sin tener que rendir cuentas a nadie sobre sus planes y decisiones.
Después de 5 años de matrimonio, esa libertad la asustaba y la entusiasmaba al mismo tiempo. Paseaba mucho por Asunción, descubriendo rincones de la ciudad que antes no había visto. Visitaba galerías de arte, iba al teatro, leía libros que había pospuesto durante años. Poco a poco, el dolor agudo de la traición fue dando paso a una sensación de liberación. Milagros comprendía que su matrimonio con Bautista se había convertido hacía tiempo en una costumbre, desprovista de verdadera intimidad. El día señalado para su cita con Octavio, Milagros se levantó temprano y se preparó con esmero. Se puso un traje azul oscuro que había comprado para importantes conferencias médicas, se peinó con cuidado y se maquilló discretamente. Quería parecer una mujer profesional y segura de sí misma, no una víctima de un drama familiar. Se reunieron en la notaría de doña Inés Morales, en la calle Chile, a las 10 de la mañana. Octavio llegó puntual, como hacía un mes, dando la impresión de ser una persona seria y de confianza. Vestía un traje gris claro y llevaba un maletín de cuero con documentos. «Bienvenida, señora Esperanza», la saludó estrechándole la mano. «Me alegro de que por fin podamos cerrar este trato. Gracias por su paciencia, señor Mendoza. Disculpe el retraso, pero han surgido algunas circunstancias que he tenido que resolver. Por supuesto, lo entiendo. Los asuntos familiares siempre requieren tiempo y atención. La notaria de doña Inés era una mujer de mediana edad, profesional y meticulosa. Examinó atentamente todos los documentos, comprobó que estuvieran correctamente redactados y hizo algunas preguntas aclaratorias sobre el estado técnico de los inmuebles. 7 almacenes con una superficie total de 4.800 metros cuadrados, un terreno alquilado por 15 años, 2 carretillas elevadoras de la marca Hyundai y un camión Ford del año 2007, enumeró, comprobando los documentos. El valor total de la transacción es de $220,000 estadounidenses. Octavio sacó de su maletín un certificado bancario que confirmaba que disponía de la cantidad necesaria en su cuenta. Milagros presentó los títulos de propiedad, los pasaportes técnicos de los edificios y los documentos de los vehículos. El trámite duró aproximadamente 1 hora. La notaria revisó minuciosamente cada documento, introdujo los datos necesarios en el registro y certificó las firmas de las partes. Milagros leyó varias veces el contrato de compraventa para asegurarse de que todas las condiciones se ajustaban a lo acordado verbalmente. «La transacción ha concluido», anunció doña Inés, entregando a cada parte una copia certificada del contrato. «Enhorabuena por el éxito de las negociaciones». Octavio y Milagros se dieron la mano. Ella sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. La herencia de sus padres pasaba a manos de un nuevo propietario, pero al mismo tiempo se abría una nueva página en su vida. «La transferencia bancaria se realizará esta tarde», informó Octavio, guardando los documentos en su maletín. «Por la noche, el dinero estará en su cuenta». «Gracias. Espero que los almacenes le sean de utilidad». «No lo dudo. Es justo lo que necesita mi negocio». Salieron de la notaría a la calle soleada. Era un día cálido y despejado, uno de esos días primaverales en Asunción en los que apetece pasear y disfrutar de la vida. «Señora Esperanza», dijo Octavio cuando se detuvieron junto a sus coches. «¿Podría acompañarme a almorzar? Me gustaría celebrar el cierre del trato y agradecerle su profesionalidad». Milagros se lo pensó. Formalmente era una tradición comercial razonable celebrar el cierre satisfactorio de un acuerdo importante. Por otro lado, sentía que la invitación de Octavio iba más allá de una relación puramente comercial. «No sé si es apropiado», respondió con cautela. «¿Por qué no? Ya no somos vendedor y comprador, sino simples conocidos. Además, me gustaría contarle mis planes para los almacenes. Creo que le interesará saber cómo se utilizará su antigua propiedad». El último argumento le pareció convincente a Milagros. De hecho, tenía curiosidad por saber qué planes tenía el nuevo propietario de los almacenes. «De acuerdo», aceptó ella. «Pero no tardemos mucho. Tengo cosas que hacer esta noche». «Por supuesto. Conozco un buen sitio cerca de aquí, el restaurante Las Palmas, en la calle México. Es tranquilo, apacible, y la cocina es excelente». Se marcharon en 2 coches. El restaurante Las Palmas estaba situado en una antigua mansión reconvertida en local de restauración. El interior estaba decorado en estilo colonial, con madera oscura, detalles forjados y flores frescas en las mesas. Octavio pidió una mesa en un rincón tranquilo del salón,
lejos de los demás clientes. El camarero trajo la carta y ellos eligieron los platos sin prisas. Milagros pidió una ensalada de marisco y pescado a la parrilla. Octavio prefirió carne con verduras. Cuénteme sus planes con respecto a los almacenes, pidió Milagros cuando el camarero se marchó con la comanda. Con mucho gusto. Como ya le he comentado, me dedico a la importación de maquinaria agrícola desde Brasil. Los principales proveedores son empresas de los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina. Tractores, cosechadoras, arados, sembradoras, todo lo que necesita un agricultor moderno. Octavio hablaba con entusiasmo y Milagros veía que realmente le interesaba el negocio. Antes alquilaba almacenes en diferentes partes de la ciudad, lo que creaba problemas logísticos. Sus almacenes son ideales para el almacenamiento centralizado. Gran superficie, cómodos accesos, maquinaria para la carga y descarga. ¿Cuántos años lleva en este negocio?, preguntó Milagros. 8 años. Empecé poco a poco, comprando maquinaria usada, reparándola y vendiéndola a los agricultores locales. Poco a poco fui estableciendo contactos con fabricantes brasileños y conseguí la distribución de varias marcas. Ahora trabajo no solo en Paraguay, sino también en Bolivia y el norte de Argentina. Trajeron el pedido y continuaron la conversación mientras comían. Octavio habló sobre las particularidades del mercado agrícola de la región, los problemas y las perspectivas del sector. Milagros escuchaba con interés. No conocía ese ámbito, pero Octavio sabía explicarlo de tal manera que incluso las cuestiones más complejas resultaban comprensibles. ¿Y usted?, preguntó él en un momento dado. ¿Tiene pensado invertir el dinero de la venta en algo concreto? Milagros dudó antes de responder. No estaba acostumbrada a compartir sus planes personales con personas que apenas conocía. Todavía no lo he decidido. Quizás lo invierta en bienes raíces, quizás en depósitos bancarios. Quiero tomar una decisión meditada. Es un enfoque sensato, aunque si me permite un consejo personal, no conviene mantener grandes sumas en depósitos durante mucho tiempo. La inflación merma la rentabilidad. ¿Y qué me aconseja usted? Diversificar, parte del dinero en inmuebles, parte en negocios, parte en valores. Pero por supuesto, eso depende de sus objetivos y de su disposición al riesgo. La conversación pasó imperceptiblemente a temas más personales. Octavio contó que había nacido en un pequeño pueblo cerca de la frontera con Brasil, que había estudiado economía en la Universidad de Asunción y que había trabajado en un banco durante un tiempo antes de montar su propio negocio. ¿Y su familia?, preguntó Milagros con cautela. Estuve casado, me divorcié hace 3 años. No tengo hijos, respondió Octavio con tranquilidad, sin amargura. Resultó que queríamos cosas diferentes de la vida. Ella soñaba con una vida familiar tranquila. Yo estaba absorto en el desarrollo de mi negocio. Al final, nos separamos de buena manera y seguimos siendo amigos. Milagros asintió con comprensión. La historia le resultaba familiar, aunque su propio divorcio no había sido nada amistoso. ¿Y tú?, preguntó Octavio. Si no es secreto, claro. Yo también me he divorciado recientemente. Resultó que mi marido no era la persona que parecía. Lo entiendo. A veces las personas solo muestran su verdadera cara después de años de convivencia. En la voz de Octavio se percibía compasión, pero sin curiosidad intrusiva. Milagros apreció su delicadeza. El almuerzo se prolongó durante 1 hora y media. Hablaron de viajes, libros y planes para el futuro. Milagros se dio cuenta de que Octavio era un conversador interesante, culto y atento. Sabía escuchar, hacía preguntas inteligentes y compartía sus propias experiencias sin presumir. El tiempo vuela en buena compañía, dijo Octavio mirando el reloj. Son casi las 3. Espero no haberla entretenido demasiado. No, ha sido muy interesante, admitió Milagros. Gracias por la comida y por hablarme de su negocio. Yo soy quien debe dar las gracias, por su profesionalidad, por su paciencia, por su agradable compañía. Salieron del restaurante y se dirigieron a los coches. Octavio se detuvo junto al coche de Milagros y un poco avergonzado dijo: «Señora Esperanza, permítame una pregunta que puede parecerle inapropiada. ¿Le gustaría que volviéramos a vernos alguna vez? No por negocios, solo así, para charlar». Milagros sintió que se le enrojecían las mejillas. Hacía mucho tiempo que no recibía una propuesta así, y no sabía cómo reaccionar. «Yo no sé», respondió con sinceridad. «El divorcio es muy reciente. Necesito tiempo para aclarar mis sentimientos». «Por supuesto, lo entiendo. Piénselo. Sin compromisos, sin presiones.
Simplemente me gusta estar contigo. Octavio sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la entregó. Es mi número de teléfono personal. Si alguna vez te apetece hablar o simplemente tomar un café, llámame. Milagros cogió la tarjeta y la guardó en el bolso. Gracias. Lo pensaré. Estupendo. Ahora déjeme acompañarla al coche. Se despidieron y Milagros se fue a casa con una sensación extraña. Hacía un mes, su vida se había derrumbado y el futuro parecía sombrío e incierto. Hoy había recibido $220,000 y una propuesta de un hombre interesante. Quizás la vida realmente empieza de nuevo. Por la noche, en casa, Milagros estuvo mucho tiempo mirando la tarjeta de Octavio. ¿Era una casualidad que el comprador de sus almacenes fuera un hombre solitario, atractivo y claramente interesado en ella? ¿O es que a veces la vida realmente nos depara agradables sorpresas después de dolorosas decepciones? Aún no estaba preparada para una nueva relación, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le parecía tan sombrío. Tenía independencia económica, un trabajo interesante y, tal vez, la oportunidad de encontrar un nuevo amor. Era suficiente para mirar al futuro con optimismo.